Es 2, yo tengo 2.57 aquí. ¿Sí es esa? ¿Sí? Ok. Entonces dice, tanto la práctica de escribir un diario como la idea de que mi vida es una historia significativa están arraigados en el cristianismo. Las Confesiones de Agustín, una autobiografía escrita alrededor del 400 después de Cristo, describe el recorrido interior del alma. Fue el primer diario genuino. Agustín fue la primera persona en reconocer el funcionamiento interno de su corazón y en escribir acerca del significado que vio enlazado en su vida. Describió cómo se encontró con el Dios vivo que hablaba cuando oyó la voz de un niño del vecindario que repetía una pequeña canción. Había escuchado la predicación del obispo Ambrosio y había llegado a una gran convicción de pecado, particularmente de pecado sexual. Escribió, decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. De repente, cambiando de semblante, me levanté interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice, el Nuevo Testamento, y leyese el primer capítulo donde topase. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos que decía, no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne con demasiados deseos. Al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera filtrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. El Espíritu, hablando a través de un niño, hizo que la palabra cobrara vida en el corazón de Agustín. Cuando Dios tocó el alma de Agustín, él cobró vida, con su vida llena de significado. Cuando la vida tiene significado, llega a ser un recorrido, una aventura espiritual. Anotar la aventura a medida que ocurre nos da una impresión de nuestro lugar en la historia que Dios teje en nuestras vidas. Llevar un diario nos ayuda a llegar a estar conscientes del recorrido. La idea de que estamos en un recorrido espiritual está incrustada profundamente en la psique del cristiano. Vea todos los indicios de un recorrido en Salmo 23. El buen pastor me conduje junto a arroyos tranquilos, me guía por sendas correctas. Aunque yo pase por el valle más oscuro, Él está a mi lado. Tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Los peligros están al acecho en el recorrido. Por fuera, en el valle más oscuro, y la presencia de mis enemigos amenazan. Por dentro batallo con un alma inquieta. Como el personaje de una buena novela, tengo que tomar decisiones. ¿Huiré de la presencia de mis enemigos o esperaré a que el Señor ponga un banquete para mí? ¿Trataré de llenarlo de cosas o permitiré que el pastor en verdes prados me deje descansar? La vida se convierte en una aventura. Esa conciencia del recorrido interior del alma ha continuado a lo largo de la historia del cristianismo. Sin embargo, el escrito de los puritanos ingleses del siglo XVI y XVII lo llevó a un nuevo nivel. Ellos querían mantener el registro de lo que Dios hacía en sus vidas. Fue un paso pequeño del hábito puritano de escribir diarios a la escritura de El progreso del peregrino de Juan Bunyan y de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ambas son historias de aventuras internas que prepararon el camino para el desarrollo de los personajes dentro de la novela. Edward Said, un destacado erudito palestino, señaló que la novela es una forma específicamente cristiana de escribir. Presupone un mundo que está incompleto, que anhela salvación y que se dirige a ella. En contraste, el mundo del Islam es un mundo cerrado y completo. Las historias que he contado en este libro son mini aventuras. Encontrará su lente de contacto Ashley, va a hablar Kim, encontrará trabajo Kim. Caminar con Dios es todo menos aburrido. Muchos corremos por ahí sin mucho conocimiento consciente del peregrinaje que Dios está tallando para nosotros. Cuando la tragedia ataca, no hemos aprendido los caminos de Dios, por lo que no tenemos ningún marco de referencia desde el cual responder. Así que caminamos con dificultad en la vida y pasamos por alto los toques divinos. Escribir en un diario de oración nos ayuda a examinar nuestra ubicación en el recorrido. Podremos llegar a ser poetas, artistas con nuestras almas. Cuando llevamos un diario de oración, podemos reflexionar en lo que Dios hace,
en los patrones del cuidado de nuestro Padre, en lugar de reaccionar a la vida. Si vemos nuestra vida como un peregrinaje, entonces llega a ser un todo integrado. Tiene sentido. Cuando entendemos la historia, se tranquiliza nuestra alma. No está mal tener una vida ocupada. Es una locura tener un alma ocupada. ¿Ok? Bien, hermanos. Ok, y ahorita va el hermano a entrar un poquito más con el asunto, pero ¿alguien de ustedes sabe qué es un diario de oración? ¿Alguien de ustedes ha llevado un diario de oración o algo parecido? ¿Parecido? En el sentido de que se comprometo a cobrar de algo de punto y trato de hacer. Pero así en el sentido así como yo lo estoy escribiendo en realidad. Bueno, más o menos, pero ok. Bien, ¿alguien? ¿Hermana? Yo tenía un libro de vida personal donde teníamos unas hojas en blanco y apuntábamos nuestras peticiones, no sé si era ese, ¿no? Y también anotábamos cuando se iba contestando la fecha cuando la Amén. ¿Sí? Más o menos. Hay diferentes modelos y sistemas de llevar una vida de oración. Creo que, hermanos, por ejemplo, creo que más antes, cuando usábamos agendas escritas, ¿verdad? Era un poquito más fácil. Bueno, no sé si todos han llevado agendas escritas, pero cuando uno, aunque sea su agenda o su papelito o su agenda grande, ¿verdad? A lo mejor era un poquito más fácil porque, bueno, uno va anotando, y ¿verdad? Las peticiones o las respuestas. Y bueno, ya sea el formato que lo lleve, ¿verdad? Ya sea de una hojita, por ejemplo, en el instituto, ¿verdad? Muchos alumnos, especialmente mujeres, ¿verdad? Compran esas libretas bonitas y bueno, van escribiendo, ¿verdad? Sermones, predicaciones, pero también a veces son diarios de oración. Y bueno, es como un diario, ¿verdad? Un diario básicamente es el registro de los eventos de nuestra vida, ¿verdad? Interesantes, climáticos, dolorosos, ¿verdad? Pero un diario de oración, bueno, es específicamente, bueno, apuntar las oraciones y ser conscientes de lo que pedimos y mantenerlo en nuestra mente. Y bueno, ver cómo Dios lo contesta, ¿ok? Ahora, como dice aquí el hermano, a veces, hermanos, eso nos ayuda mucho con estar conscientes en cómo Dios, hermanos, para contestar una petición, a veces nos llena de toda una historia, ¿verdad? O sea, hermanos, no hay que pensar a veces de las peticiones de oración como máquinas dispensadoras, ¿no? Que mete uno su moneda, ay Señor, mira, fíjate que necesito, hoy necesitamos, pues esto, ¡tum! Y ya queremos que nos, a ver, ay Señor, también queremos esto, y ¡tum! Ay también Señor, queremos esto, y muchas veces, a veces concebimos las oraciones y las peticiones como un producto, ¿no? ¿Estás? Echas la moneda, baja el producto. Pero no es así, hermanos, porque muchas veces Dios teje una historia y nos contesta enlazando unas circunstancias, ¿verdad? Para dejar claro que Él es quien contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Y hermanos, yo creo que todos hemos experimentado eso. Ahora, a lo mejor todos lo hemos experimentado, nada más que a veces, hermanos, en esta disciplina de la oración, no lo registramos y nuestra mente tiende a olvidarlo. Y a veces, como dice aquí el hermano, bueno, como lo pone aquí, a veces en los días oscuros, nubosos, es cuando necesitamos recordar ese tipo de cosas. Cómo Dios nos ha contestado. Cómo Dios nos ha contestado. Hermanos, por ejemplo, yo tengo hay algo que sí registré y que todavía no se me ha olvidado. Una vez, ¿verdad? Hermanos, hermanos, no puedo olvidar, una vez en el instituto se me acabó el jabón de lavar ropa y estaba, hermanos, desesperado. Y era a mitad de semana donde pues no tienes, por ejemplo, los alumnos chambeamos los lunes, ¿verdad? Y pues ya con lo que chambeas pues sacas para algo, ¿no? Pero era a mitad de semana, entonces no había como que podíamos tener horas para chambear y yo estaba desesperado, hermanos. Entonces dije, y me puse a orar. Y hermanos, Dios te entretejió una historia, ¿verdad? Y una de las cosas que recuerdo mucho, hermano, Dios usó al hermano Eric Díaz, ¿verdad? Para suplir la necesidad. Hermanos, es de esas cosas, de esas veces maravillosas que Dios solamente conoce sus necesidades y Dios pone en el corazón de alguien sus necesidades.
y contesto. Y hermanos, para mí no se me olvida. Y la escribí, ¿verdad? Y así hay cosas, entonces ayuda mucho, ¿verdad? Y yo le animo, ¿verdad? Especialmente a hacer algo, de nuevo, no tenemos que tomar esto y no tenemos que hacer místico eso, pero tenemos que hacer cosas prácticas en nuestra vida, de nuevo, para esos momentos, hermanos. Para los momentos en que lo necesitamos, que necesitamos recordar algo, que necesitamos recordar que Dios ha estado con nosotros, que Dios nunca nos ha olvidado, que pareciera, ¿verdad? Pero Él nunca nos ha olvidado y ha estado. Y es algo que el hermano menciona aquí. Ahora vamos a continuar, dice, llegar a estar conscientes del yo en el recorrido. A medida que caminamos con el pastor, llegamos a estar conscientes de nuestro verdadero yo. En su autobiografía, Agustín recuerda que era un niño que robaba peras verdes del huerto de su vecino. Aunque él tenía peras maduras en su lado, debido a que Agustín se había encontrado con el Dios verdadero, podía ver la inclinación irracional de su corazón hacia el mal. Hemos visto lo personal que es el Salmo 23 con me, o mi, o yo, que aparece 16 veces. Cuando descubrimos al pastor, el yo es liberado. David está consciente del yo porque está consciente del amor de Dios. La luz de Dios nos permite ver el recorrido interior. La búsqueda moderna de la realización personal es una versión secularizada del descubrimiento del yo del cristianismo. Sin que el pastor nos guíe para ver nuestro verdadero yo dentro de nuestra relación con Él, podemos perder nuestro camino y llegar a estar obsesionados con el yo. En lugar de ver nuestra inclinación hacia el mal, podemos llegar a estar cada vez más delicados, hipersensibles al yo, pero insensibles a los demás. Ya no nos vemos claramente. El peregrinaje espiritual es lo opuesto. El descubrimiento del yo dentro de nuestra relación con Dios lleva a un estilo de vida de arrepentimiento. Por ejemplo, rara vez estamos conscientes de nuestra impaciencia. Lo que sentimos es la lentitud de todos los demás. Déjenme subrayar eso, ¿verdad? ¿Ok? Debido a que por naturaleza somos el centro de nuestro propio universo, no nos sentimos irritables. Simplemente observamos que todos se interponen en nuestro camino. Aquí es donde un diario de oración puede ayudar. La comunión o conversación con Dios se divide en dos preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que se me viene encima? ¿Estoy contento, triste, agradecido, desanimado, enojado, frustrado? Y pregunta número 2, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué dice la palabra? Cuando reflexiono en estas dos preguntas en mi diario de oración, el Dios vivo quita la niebla y veo a mi verdadero yo. Eso me lleva al arrepentimiento. No es de sorprenderse que el arrepentimiento tenga un lugar importante en el Padre Nuestro. Como lo hemos visto, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad, se estrella contra el meollo de nuestro reino y de nuestra obstinación. No permitas que cedamos ante la tentación, trata de evitar que pequemos y perdónanos nuestros pecados, lidia con las consecuencias. No se puede caminar con el pastor y no comenzar a cambiar. Su presencia nos permite dar un sincero vistazo interior. Permítame demostrarle cómo es eso en mi vida desde dos perspectivas distintas. La primera es utilizando un diario en el transcurso de un año y la segunda es utilizando mi diario durante un día de oración. Usar un diario en el transcurso de un año. El año después de mi retiro de oración de diciembre fue un recorrido interior. En febrero, cuando las cosas comenzaron a ponerse difíciles, escribí en mi diario: ayúdame a no retroceder de ninguna copa de sufrimiento que tú podrías haber preparado para mí. Recordé el listado de las 7 cualidades de carácter que había escrito en mi diario 2 meses antes y decidí convertir cada una en una oración. Estaba muy consciente que Dios quería desarrollar mi carácter a través del sufrimiento. A finales de marzo escribí la siguiente reflexión sobre mí mismo. Cuando pienso que tengo razón, tiendo a ser rápido para defenderme y lento para encarnar, entender. Puedo ser intenso, sentencioso y orgulloso. Jesús, haz que sea tranquilo, prudente y humilde. Y por mientras, ayúdame a callarme. Qué buena oración, ¿no? En diciembre, Dios me había hecho ver parte de mi carácter que necesitaba someterle a Él.
Entonces mi diario de oración me permitió trazar lo que Él estaba haciendo en la historia más grande de su determinación de hacerme semejante a su Hijo. Mes tras mes Él trabajó en mí. Para junio me di cuenta de que Dios no parecía particularmente interesado en salvarme de la situación difícil. Él solamente quería cambiarme. Escribí, por primera vez en los últimos 4 meses, la idea de enfocarme principalmente en mi arrepentimiento me es atractiva. Fue un alivio darme cuenta de que Dios me había encasillado, me quitó un poco de la presión, dejé de buscar maneras de mejorar mi situación y me enfoqué en mi propio arrepentimiento. Más adelante en ese mes, me di cuenta de que Dios quería enseñarme cómo escuchar a los que tenían algún problema conmigo. He aquí lo que escribí en mi diario acerca de lo que estaba aprendiendo. Sé sensible a lo difícil que es para la otra persona compartir. Pregúntale, ¿quieres que responda o solamente piensa en eso? Aunque no parezca cierto, trata de encontrar algo que yo haya hecho mal. No estés enfocado en la verdad. La verdad es que tengo que amar a la otra persona. Repite lo que la otra persona dice. Haz preguntas acerca de la persona. Espera para explicarte. Espera mucho para decirle a la otra persona lo que él o ella ha hecho mal. El mes siguiente sentí que no había progresado mucho. Escribí lo siguiente acerca de una situación reciente. No fui lento para enojarme, no fui rápido para escuchar, no fui lento para hablar. No obstante, para el final del año escribí anotaciones como la siguiente. Soy una persona distinta a la que era antes de que todo esto comenzara. Oro para que esto dure. Dame un corazón obediente. Cuando mantenemos nuestros ojos en el pastor, llegamos a estar conscientes de nosotros mismos. El valle de sombra de muerte llega a ser un valle de visión. ¿Cómo podrá verlo? Llevar un diario nos permite descubrir la historia que Dios está escribiendo en nuestra vida. En lugar de apresurarnos en la vida, nos permite hacer una pausa y reflexionar. Usar un diario durante un tiempo de oración matutino. Escribir un diario de oración nos ayuda a articular la condición de nuestro corazón. Síganme mientras los llevo un tiempo de oración matutino cuando algunas cosas difíciles pasaban en mi vida. Tan pronto como disminuí la velocidad para orar y reflexioné en cómo estaba, me di cuenta de que estaba molesto. La primera palabra que escribí fue enojo. Escribí por qué estaba enojado y oré por gracia. Luego reflexioné en lo que Dios podría estar diciéndome. Pasé las hojas de los salmos hasta que encontré uno que reflejaba la condición de mi corazón, el Salmo 102. Soy como un pájaro solitario en el tejado. Me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. No me quites la vida en la flor de mi juventud. De una manera extraña, fue consolador meditar en un pasaje de la Escritura que reflejaba la condición de mi vida. Le dije a Dios, no confío en tu liberación, siento que me hundo. Oré para que Él me salvara y como una idea tardía escribí, hasta que de verdad me salves, dame fe para esperar. Entonces reflexioné en la condición de mi alma. Mi incapacidad de esperar en ti surge de pensar que la salvación viene de mí. Eso me hizo pensar en todo el sufrimiento del libro de Apocalipsis, por lo que me fui allí y busqué los pasajes acerca de la paciente perseverancia. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Entonces, a cada uno de ellos se les dijo que descansaran un poco más. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Aquí está la perseverancia de los santos. Entonces recordé 3 situaciones recientes en las que no había esperado. Las escribí. Hacia el final de mi tiempo de oración busqué Isaías 30:15, donde Dios le dice a Israel que su salvación está en el arrepentimiento y la calma, y en la serenidad y la confianza, en lugar de correr por ahí y tratar de salvarse a uno mismo. Comencé mi tiempo de oración sintiéndome enojado y abrumado, y terminé con el Espíritu que personalizó las Escrituras a la condición de mi corazón. Sin darme cuenta, mi tiempo de oración había cambiado de Paul como víctima a Paul como pecador. Para el final tenía un plan claro: no hacer nada, esperar en Dios.
La clave fue ser sincero en cuanto a lo que sentía y luego dejar que las escrituras le hablaran a mi corazón. Al ser sincero, el verdadero yo hablaba. No estaba tratando de ser bueno. Cuando miramos nuestra vida a través de los lentes de la escritura, rara vez nos perdemos en el camino. Podemos ser reales, pero no nos perdemos en nuestros sentimientos. Si no hubiera escrito mis reflexiones, no habría sabido lo que Dios me estaba enseñando. Para cuando había terminado, sabía cuál era mi parte en la obra de Dios. Estaba fuera del escenario, en una esquina esperando. No fue particularmente glamoroso, pero sí muy claro. Al abrir mi corazón para que Dios me hablara a través de su palabra, se abrió la puerta al arrepentimiento. Mi tiempo de oración en sí fue un recorrido, una mini novela. Usted no tiene que escribir bien para llevar un diario de oración, ni tiene que ser constante. Simplemente es una versión escrita de la oración característica de un niño, solamente que es más organizada. Comience con lo que hay en su corazón, con lo que le molesta, con las cosas por las que está agradecido. Si usted es real ante Dios, entonces todo lo demás fluye. El acto de escribir sus preocupaciones, sus alegrías y sus oraciones lo ayuda a enfocarse y evitar que su mente divague. No obstante, la mejor parte es que con el tiempo usted comenzará a ver los patrones de lo que Dios hace, a retomar el hilo de una historia. Ok, ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan? A ver, hermanos, sin entrar en ser muy imprudentes, pero si pudiéramos haber escrito un libro de oración hoy, ¿cómo hubiera empezado su día? Bueno, pues yo simplemente, yo realmente, a lo mejor es vanidad, pero yo no necesito escribir todo eso para saber mi relación, o sea, cómo estoy con Dios. Y también entender que Él está haciendo una obra en mi vida, no sé, escribiendo una historia. Sí, sí. Entonces yo, Sí. en realidad, sí me ha servido mucho el libro porque me ha dado mucha reflexión en cuanto a cómo poner en orden lo que estoy haciendo. Eso sí me ha ayudado. Sí. Pero sinceramente yo nunca he estado... Sí me ayuda, por ejemplo, cuando estoy escrito y lo estoy leyendo y lo estoy trabajando. Pero en realidad... Sí. Yo sí hice un diario así seriamente, porque ya ve que tenemos poco tiempo de escribir, y en ese año, a mi cuñada Saraí, que vive en Phoenix, le detectaron cáncer en un seno. Entonces yo hice un diario para estar hablando específicamente cada día cómo iba evolucionando su problema. Y ahí yo vi desde la mano de Dios, porque todos estábamos hablando mucho con Saraí y se agravaba. Decía, no, porque está así, entonces nosotros orábamos más fervientemente con Saraí. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que la oración es poderosa y lo hacíamos en cadena de oración toda la familia. Y decidimos eso, hacer un diario para ir solución y cómo ir cambiando la oración, el agradecimiento, petición. Y fue ese es el único diario así serio que yo escribí. Oh, está bien. Amén, hermana. Y de nuevo, como dice el hermano Ortega, no necesitamos, y de nuevo, hermanos, recuerden, no hay que caer en la trampa de los medios. Acuérdense, o sea, los medios no es lo importante, son medios para ayudarnos. Es el propósito lo importante, ¿verdad? El medio no debe convertirse en el ídolo, ¿verdad? De que, no, sino es una ayuda, ¿verdad? Entonces, pero regresando a mi pregunta inicial, de nuevo, y a lo mejor empezó usted muy mal su día, ¿verdad? Pero si hubiera, como dice el hermano Paul, si hubiera registrado su día, ¿cómo empezó su día? Imagínese, yo no sé cómo empezó su día, pero vamos a decir que va comenzando su día. ¿Qué hubiera escrito ahí? ¿Perdón? Por ejemplo, yo hubiera escrito, Señor, ayúdame porque, hermanos, tengo un proyecto que ya quiero terminar, que siento aquí un peso así.
Sí, así, hermanos, muchas veces he orado. Hoy mi diario de oración hubiera sido, Señor, ya no quiero estudiar, ya me cansé. ¿Verdad? Yo quiero hacer otras cosas. Así hubiera empezado mi diario, la verdad, hoy. Hermano Guillermo. Pues, pensando así, no quiero presumir, creo que sí me convendría hacer un video, porque Dios me ha dado una respuesta tremenda. Y como dice hermano, recuerdo una vez tenía un poco de peso. Y sí que estaba chamaco. Y el jefe estaba avanzado. Pero no se va. Nos sentamos a la mesa, oramos por una luna, terminamos de orar. Los chamacos son chicharrones, son un montón, no me hacen daño. Vi que la señora Viviane que rentaba cuadros, que se iba a los lunes. Ay, no, que no se va a perder. Oh, así. Amén, hermano. Amén. La vez que estuve orando por unos zapatos y que llegaba y los veía. Y llegué un día con este pato. Lo voy amarrando. Y agarré, así, siempre la respuesta. Adelante, puede llegar a su mano, 10%. Y me devuelve, mírale, chicos, acabo de llegar. Amén, hermano. Amén. Sí. Carla. Me acordé de lo que estaba hablando, me acordé de lo que me pasaba ayer. Resulta que me levanté, eran las 7 porque tenía que ir al SAR a hacer unos papeles para el grado. Y me empecé a pintar en la ceja de este lado, no me quedaba bien. Tardé como 30 minutos queriendo arreglar la ceja. Y yo dije, yo a veces soy así, yo sé que estoy mal, pero el día va a empezar mal, porque ya empecé con esto y ya me empezaba a se levantó Isabela, no voy a calentar, no me empecé a estresar, fui para allá, me hicieron hacer fila en una fila que ni era, y luego ya fui a la fila que fila, en fin, hasta que ya quedó. Y luego fui al seguro porque también tenía que ir por otros papeles, estoy arreglando mi curso, y mi trabajo ya había quedado. Y cuando llego aquí, mi primer número de seguro social y no me deja que porque no quedó nada. Y yo tengo como 2 meses haciendo todo este movimiento para que no quedara. Y me empecé a estar más y yo me quedé que, no, es que ya está pasando muchas cosas malas ya. Y me puse a hablar y pedir que pues tienen la vida paciencia, porque ya están cosas malas. Hermano, y es de nuevo, es por eso que, o sea, si de verdad, si pudiéramos escribir, nuestros días no empiezan dulces siempre. No empiezan así, ¿verdad? Así como que, como pajaritos, como Disney, ¿no? No, nuestros días no empiezan así. Y es por eso que está, o sea, cuánto necesitamos para adorar y Señor, o sea, hermanos, ahora aquí está la cosa tremenda del Señor y nosotros y la oración. ¿Usted cree que el engañado es como, ay Señor, ojalá, que ni me hubieras visto? O sea, Él sabe quiénes somos. El punto no es, ¿verdad?, que ocultarnos quiénes somos, es el que Él nos puede ayudar. Y una cosa que pienso que lo que siempre es el día es como ayudan a poner en orden todo lo que vamos a hacer. Y ya, incluso ya que viene las personas al ambiente o lo que sea, agradezco mis hijos, pero trato de como iniciar el asunto, pero digo, ponme oro.
Sí, hermano. Amén. Porque está muy acá dentro. Y también sabe uno, hace así, de salir de que vamos desarrollando. Sí, y es como dice el hermano, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, hermanos, haga lo que usted le ayude. Por ejemplo, yo admiro mucho al hermano Bonikowski, un misionero en España. Él es no sé cómo se llama a sí mismo, pero él tiene una afición a escribir. Por ejemplo, él parece buchón de Sinaloa, ¿verdad? Trae su mochilita, su Biblia, trae su Biblia, su iPad y una libreta. Y siempre está escribiendo, ¿verdad? O sea, los tiempos donde anda escribiendo. Y, por ejemplo, él tiene algo, y que también, hermanos, creo que es una buena costumbre si usted quiere adquirirla, pero, por ejemplo, en su lectura, él busca 1, 2 o 3 versículos que le acompañen durante el día. Los apunta. Y, por ejemplo, y regresa al pasaje. Y regresa al pasaje. O sea, y él ha encontrado, ¿verdad? Yo lo practiqué como un mes y como que no me funcionó, ¿verdad? Porque soy muy distraído. Pero él ha encontrado, hermanos, que muchas veces Dios dirige a través de esa lectura y le ayuda y le conforta y esa es manera. Y él escribe mucho de eso en un libro que después le voy a traer aquí, ¿verdad? Pero es la manera en que lo hace, ¿verdad? Pero él siempre trae eso, ¿verdad? Ahora, de nuevo, no es que tengamos que tener agendas, no es que tenemos que tener libretas, pero de nuevo, hermanos, hay que buscar maneras prácticas, ¿verdad? De mejorar de nuevo nuestra vida de oración, de salir adelante y en verdad ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque de veras a veces llegan las circunstancias y es como que, bueno, pero ¿qué Dios estaba haciendo en tu vida? Hermanos, ¿qué Dios ha estado haciendo en nuestra vida? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó antier? ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué ha estado pasando durante todos estos meses? Hermanos, Dios es de mucha continuidad. Nosotros no, ¿verdad? A veces abandonamos proyectos. Pero Dios es muy continuo y consistente en sus proyectos con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudaría mucho. Déjenme avanzar un poquito más. Dice, una oración en la vida real. Es en la oración donde hago mi mejor trabajo como esposo, papá, empleado y amigo. Estoy consciente de la mala hierba de la incredulidad en mí y en las batallas en la vida de los demás. El Espíritu Santo señala asuntos que solamente Él puede resolver. En realidad yo dirijo mi vida a través de mi tiempo de oración diario. Moldeo mi corazón, mi trabajo, mi familia. De hecho, todo lo que amo a través de la oración en comunión con mi Padre Celestial. Lo hago porque no tengo el control de mi corazón y mi vida, ni del corazón y vida de los que me rodean. No obstante, Dios sí. El siguiente tiempo de oración matutino es una pequeña ventana hacia cómo es que funciona todo esto. Un tiempo de oración matutino. El día que escribí este resumen de un tiempo de oración matutino, mi alarma sonó a las 5:40. Me dormí 5 minutos más, me levanté de la cama, me vestí y me senté en una silla de la sala para orar. Jill estaba orando en el piso de abajo. Tan pronto como me senté, Kim comenzó a pasearse. Le dije que volviera a la cama. Eso fue antes de que se me ocurriera orar para que ella no se paseara. Entonces, a mi tiempo de oración matutino, comencé a orar como un niño, reflexionando en el día anterior y agradeciéndole a Dios por las formas específicas en las que había visto su cuidado de pastor en nuestra familia. El día anterior habíamos tenido una maravillosa llamada telefónica de nuestra hija de 19 años, Emily, desde Guatemala, en la que nos dijo que estaba dispuesta a ir a la universidad que nosotros queríamos. Solamente un par de días antes habíamos discutido universidades con ella por teléfono y había habido un poco de tensión. Cuando colgamos, Jill y yo oramos por eso. Decidimos que teníamos que apoyar la decisión de Emily. Entonces, Emily volvió a llamar para decidir que había estado orando y también leyendo el libro de Esther y que Dios le había subrayado que debía seguir nuestra guía de la manera en que Esther había seguido a Mardoqueo. Mi corazón rebosaba de agradecimiento. 10 años antes había escrito este versículo en una tarjeta de oración para Emily. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Había orado muchas veces para que Dios llevara a cabo ese versículo en su vida. No obstante, la disposición de Emily de ir a la universidad que queríamos era secundario para mí. Más importante era el cambio de corazón que reflejaba en su nueva actitud hacia nosotros por teléfono. La puse en fecha a mi diario de oración y escribí una breve oración de agradecimiento.
En medio de eso, comencé a pensar en un blog de noticias en línea que frecuentaba. Ayer se me ocurrió que visitarlo varias veces al día me daba un buen descanso, pero podría proporcionarle incredulidad a mi vida. Apenas la semana pasada había orado para que mi padre me mostrara qué es lo que proporciona una falta de fe en mí. Comenzaba a ver que demasiados medios de comunicación sutilmente marcaban la forma en que veía el mundo. Escribí eso, no tanto como una oración, sino solamente como unos pensamientos. Kim comenzó a pasearse otra vez. Le dije que volviera a la cama. Ella se tranquilizó. Comencé a orar lentamente con mis tarjetas. Una de las primeras era una tarjeta nueva que había escrito hace un par de meses que se llamaba Las presiones de Jill. Enumeraban las áreas de la vida en las que ella sentía presión. Había comenzado solamente con 4 áreas, pero ahora eran 8 en total. ¿Ok? Y bueno, no nos las puso ahí el hermano, ¿verdad? Hubiera sido muy interesante ver. Oré el pasaje bíblico que había escrito en la tarjeta para que Jill llevara una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y que brillara como una luz radiante en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. Precisamente después de las 6 en punto, oí pisadas otra vez. El gritar no estaba funcionando, por lo que dejé de orar, subí y le dije a Kim que se quedara en la cama. Eso la enojó tanto que se mordió su brazo. Le dije que eso significaba nada de películas ese día. Ella se volvió a morder el brazo. Suspiré. Quitarle el privilegio de ver películas haría mi día aún más complicado. Kim estaba enferma con neumonía doble y yo le había prometido a Jill que trabajaría en casa, ya que Jill había tomado 2 días libres. Kim se tranquilizó y volví a orar. Seguí orando por el resto de la familia utilizando las tarjetas de oración, a veces agradecimiento y a veces pidiendo. Mi yerno Ian necesitaba trabajo. Mi hijo John había crecido espiritualmente. Mi hijo Andrew comenzaba a enseñar como maestro de práctica. Cuando llegué a la tarjeta de oración que se llamaba Vivienda de Kim, me detuve para agradecerle a Dios por la claridad que nos había dado recientemente. En nuestros 2 años de búsqueda de un dúplex para que Kim pudiera vivir aparte, pero cerca de nosotros. Seguí hojeando mis tarjetas de oración, orando por mis amigos, por mi iglesia, por mi trabajo, por cada área de mi vida. En algún momento en medio de eso, Jill subió y comenzó a hablar conmigo mientras hacía la cama. Yo caminaba una y otra vez entre Dios y Jill, orando cuando Jill no hablaba. Terminé a las 6:15. Reflexiones sobre un tiempo de oración matutino. Las interrupciones de Kim le dan a ese tiempo de oración una sensación de la vida real. Pausa. ¿Qué hubiera hecho usted? Ay, no se puede, estos chamacos no dejan orar. Parece que es mi gordi. Kim se llama Josué Daniel. Gordi, acuéstate. Papá, tengo hambre. Acuéstate. Ok, pero hermanos, así es la vida real. ¿Verdad? Así es la vida real. Mire lo que dice el hermano. Es tanto de ser como hacer. Yo estoy con Dios, percibo su presencia, Él le habla a mi vida. No obstante, nuestra relación no flota. No busco una experiencia con Dios. Invito a Dios a la experiencia de mi vida. Él está en mí y yo estoy en Él. A medida que le llevo mi verdadera vida con mis verdaderas necesidades, Él actúa de manera asombrosa. Él obra tocando mi vida y haciendo lo que yo no puedo hacer. El resultado, agradecimiento. Usted no tiene que esforzarse por adorar cuando Dios está tan vivo. La incapacidad aprendida acecha por debajo de la superficie de ese tiempo de oración. Simplemente no puedo vivir la vida por mi cuenta. Sin las intervenciones de Dios estoy completamente indefenso. Necesito a Jesús. Recientemente me desperté en el medio de la noche con esta pregunta extraña en mi mente. ¿Cómo se amaría a alguien sin oración? Es decir, ¿cómo se sería amar a alguien por quien no se puede orar? Era un enigma para mí. No podía descifrar cómo sería. El amor sin ser capaz de orar se siente depresivo y frustrante, como tratar de hacer un nudo con los guantes puestos. Yo sería incapaz de hacerle un verdadero bien a la otra persona. La gente es demasiado complicada, el mundo es demasiado malo y mi propio corazón está demasiado desenfocado como para poder amar adecuadamente sin orar. Necesito a Jesús.
No puedo hacer suficiente énfasis en que las cosas ocurren porque oro. La actitud de Emily cambió drásticamente. Ella asiste alegremente a la universidad que nosotros queríamos. Tenemos una nueva claridad en cuanto a nuestra búsqueda de casa para Kim. No mucho después de que oré para que Jill brillara como una luz radiante en el mundo, alguien la buscó en su trabajo y dijo: tú iluminas todo este lugar. Dios toca la vida de la gente que amo con una poesía que es toda suya. La actividad de Dios toma la forma familiar de historias. Mi alegría por Emily fue el clímax de una historia de 10 años. Pude alegrarme porque había estado tan consciente de la historia que Dios estaba tejiendo. Pausa. ¿Se acuerda de la historia de Emily? ¿Se acuerda de su hija rebelde? Híjole, yo nomás regreso a ese capítulo y otra vez como que lloro, hermano. O sea, porque se dio cuenta, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de cómo era? Hermanos, 10 años. Una historia de 10 años. Cuando lo pensamos así, orar, a lo mejor no diario, pero orar continuamente por 10 años. Orar por 10 años, hermanos. ¿Verdad? En esta tremenda historia. Dice: mi agradecimiento por claridad en nuestra búsqueda de un dúplex fue el centro de una historia. La claridad nos había llegado de Jill. Ella había dicho: Paul, con el mercado de casas tan mal, deberíamos primero vender nuestra casa. No sabemos cuánto vale y en un mercado de compradores eso nos daría mucha ventaja. Pensé que nos quedaríamos sin casa, pero Jill tenía razón. 3 meses después de esta oración, vendimos nuestra casa. Estábamos listos para comprar un terreno y construir. Viendo atrás, una mala idea, y decidimos esperar y orar un día más. A la mañana siguiente, una casa salió al mercado que era perfecta para convertirla en un dúplex. Algunas historias, como el pasearse de Kim, todavía no habían comenzado. Todavía no se me había ocurrido que mis palabras para ella no funcionarían. Tenía que dirigirle mis palabras a Dios. No necesitamos una vida de oración porque es nuestra tarea. Eso se desgastaría pronto. Necesitamos tiempo para estar con nuestro Padre todos los días porque cada día nuestro corazón y el corazón de los que nos rodean están llenos de mala hierba. Tenemos que reflexionar en nuestra vida e involucrar a Dios con la condición de nuestra alma y del alma de los que ha puesto bajo nuestro cuidado o que ha puesto en nuestro camino. En un mundo caído, esas cosas no llegan automáticamente. Bien, y aquí terminamos. Últimos comentarios, ¿qué piensa? Hermanos, ¿por qué? A ver, hermano, nada más me fizoneando. ¿Por qué muchas veces en la interrupción uno pararía y abandonaría? ¿Por qué? Uno en la interrupción. Imagínense que usted dispuso todo su corazón, todo, voy a orar, voy a buscar al Señor. Y de pronto en las interrupciones, ¿por qué pararíamos y abandonaríamos? Porque no vivimos solos, pero pues tenemos que encontrar la hora donde podamos orar, porque sí siempre se escucha mucho. Sí. Yo creo que porque separamos la vida real de la vida espiritual. Por ejemplo, hermanos, ¿dónde dice en la Biblia que usted tiene que orar sin pararse y sin interrumpir y sin todas esas cosas? Sí, que orar sin cesar. Pero Para mí el sentido estricto de interrupción, yo interrumpo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y no me siento tan mal. Alguien me interrumpió. Ok, a eso es lo que quiero llegar. O sea, ¿se ha dado cuenta que a veces nosotros mismos fabricamos algo dentro de nosotros mismos y nuestra relación con Dios que tiene que ser de la manera que nosotros decimos, o la manera que nosotros planeamos, o nosotros de la manera que concebimos, y no está mal? Pero cuando vamos a la Escritura, ¿dónde dice que está mal? ¿Dónde dice que no puede uno orar? Por ejemplo, ahorita, hermanos, aquí Josué le jalé 2 veces las orejas. Y dice: vente, vamos a orar. Y al final terminamos, le dije: Gordy, ora por los juguetes de los hijos de los misioneros. Juguetes. Ora por...
Los dulces, ¿a poco tú crees que no se les antojan los dulces? Sí. Y oramos por los dulces, oramos por juguetes y oramos para que obedecieran a sus padres y sus maestros. Pero estaba jugando, hermano. Y si yo hubiera catalogado, no, ahora sí, hoy tuve un tiempo de oración pésimo. ¿Quién dice? ¿Verdad, hermano Jesús? Muchas veces hemos sido mal instruidos en el asunto de la oración. Por ejemplo, como decía la Jasmine, podemos seleccionar tanto un tiempo muy religioso, o un tiempo muy consagrado para orar a Dios. Y hay veces que sí, como niños o otras circunstancias, o simplemente estás orando y de repente sonó la alarma de tu carro, pues ahí vas, para ver qué pasó. Entonces, sí, se batalla con ese asunto de interrumpir. Lo que me ha ayudado a mí en este libro es dejar ese hábito de que tengo que ser muy religioso para orar. Entonces, yo últimamente he estado orando pausadamente, vamos a decir así. A veces que me hago trabajando y estoy orando. Y a veces que estoy orando y de repente pues se me va a ver mis manos todas pegadas porque me distrae. ¿Sí? O cosas así semejantes. Por ejemplo, yo tenía que tener un trabajo el sábado a las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde yo estaba muy desesperado con el calor todo pegado. Que me sentí sofocante. O sea, mi cuerpo ya estaba agotadísimo, y hablé, me pausé y me senté. O sea, yo tengo la culpa de estar así presionado. Y esa semana, esos 15 días que tuve para hacer trabajo, hubo muchas cosas en la visión de mi mamá, internada, la depresión, o sea, hubo muchas cosas que me llevaron a. Bueno, el caso que ya uno tiene que no todo puede entregar, si quieres que llegue uno o dos meses, no todo puede entregar de todo. Pero todo el domingo, en una iglesia y va. El domingo, pastor, salimos de aquí, quedé igualmente, pedazo de las 5 de la tarde. Ya vimos aquí la segunda vez. Ya me voy corriendo, haciendo mi mejor esfuerzo, y el sofá no quedó, no había, no reposé, no había. Digo, ¿por qué no hago? ¿Por qué no hago? Y estaba con mi varón y con otro hermano que llegó a la casa. Y digo, Señor, bueno, ¿no quieres que lo diga? Y ¿sabe cuál era lo puro, hermanos? La luz ese día. Porque el lunes me tocaba. Yo quiero era entregar un medio para recibir el dinero. Esa era mi frustración y me dijo, bueno, si yo tenía control, está en tus manos, lo dejo así. Hablé a gente y me dije, ¿sabes qué? A veces uno que está quebrando y está hablando, y lo voy a ver. Así fue. Había un muchacho que le iba a pagar algo, ¿no? Y la luz, ese día, a las 2 de la tarde, le iba a pagar. Ya con la cabeza fría y con el asunto de resuelto, a cierto punto resuelto, que regresar, le digo al Señor, pues, bueno, ahora a mí me hace venir para entender qué pasa con el hermano. Hermano, era algo tan simple y sencillo, solo una vez.
No había puesto yo bien el principio, la palanca del soporte, yo lo había puesto bien de los principios. Y no daba el avance suficiente como para hacer eso. Pero eso me da a mí respecto a eso porque yo sí sé que no se sabe de eso. Cuando yo voy y le traigo a mi señor al Señor, le digo, disculpa, no tanta balanza, tanto decirle no, versus cuando pasan las cosas así, es por algo. Muy fundar sobre eso. Porque yo me he topado, o sea que me voy a tardar un poquito más porque mi mamá se acaba de sentar y tengo que ir a trabajar. Y no tienes por qué disculparte de cosas que suceden. Y no sabes por qué suceden. Muchas veces uno conversa, porque yo te hablo de esa manera. Como decía al principio del capítulo 30, podemos escuchar la voz de otra persona, siendo el Espíritu Santo hablando. Entonces, sí, necesitamos dejar ese mal hábito de ser tan religiosos, en el asunto de apartar un tiempo y una. Yo creo que sí son buenos los tiempos a solas con Dios. Yo a veces, cuando al decir de nuestro matrimonio, yo traía muy malos hábitos. Traía los ingenieros, que me llaman. Salía enojadísimo con mi esposa. Y yo me iba al parque. En el parque dando vueltas y orando. Ya que nos empieza ya con la palabra de Dios en mi vida y orando. Yo apenas era recién convertido, prácticamente con los mensajes. Era para mí muy turbulento la cita del matrimonio, la cosa de Dios y todo eso. Entonces, y eso me llevaba mi tiempo a solas. Y no necesitaba prácticamente hasta las ondas. Simplemente me iba aparte, daba 10 vueltas hasta que me alcanzara, por decir algo, pero hasta que oraba, me tranquilizaba y ya volvía a casa. Y ya disculpándome con ella y ya diciendo. Sí, sí. Y ya nada más, no, para terminar, lo único que tengo que añadir es, hermanos, son esas cosas son buenos los tiempos, ideales. Pero si nos esperamos para tener un momento ideal para orar, que todo se le alinee, que el café le salga bien, que no hagan ruido, nunca vamos a orar. Yo a veces me frustraba mucho porque en la noche me gustaba ver y me sentía mal que cuando me acostaba comenzaban a llegar más cosas, y me quedaba orando y acostada y me sentía mal. Y digo, qué curioso, que no me acuerdo cuando estoy orando, y cuando estoy acostada. Yo veo muchos devocionales en plan de Ajá. y me tocó un plan donde dice que Dios no tenía una posición, que Cristo no tenía una posición para orar, que estaba orando, era acostado, y yo no haciendo con tanta cara, porque sí me sentía mal. Sí. Sí me sentía mal y quería o viene esto, y cuando yo no lo tengo, Sí. Sí, o sea, sí. Ahora, es lo que decía, ahora, vamos a apuntar a lo mejor, hermanos, pero en lo que llegamos a eso, pues, o sea, vamos caminando, ¿no? O sea, porque de nuevo, ese momento ideal y utópico, ¿verdad? Que, ay, ¿cuándo? No, pues mejor así que, ¿verdad?, haciendo otra cosa o estando en otra, de nuevo, como en otra posición o no es que tengo que estar sentado o es que tengo que estar hincado, ¿verdad? Y bueno, ok. Si ayer seguimos sirviendo a carretera, el hermano quiere llevar adelante, vamos a orar, el hermano quiere, no,
Es- Lleva el volante y el banco como atrás de los ojos. exactamente. Exactamente, sí. Y la verdad que también de manejar ha sido mis mejores momentos para orar. Bueno, vamos a orar y ahora sí terminar. Señor, gracias te damos. Gracias por estas ayudas que el hermano Miller nos sugiere sobre un diario de oración, sobre pensar seriamente. Y Señor, como mencionamos ahorita, nuestros días no siempre comienzan como quisiéramos. Nuestros días a veces empiezan muy turbulentos y a veces se van desarrollando muy turbulentos. Pero Señor, como la Biblia dice, o sea, tú estás interesado y estás ahí y nunca nos has dejado. Y muchas veces lo que nos surge es que tú cambies nuestras circunstancias, cuando lo que tú muchas veces estás haciendo a través de esas circunstancias es cambiándonos el corazón, cambiándonos el carácter. Ayúdanos, Señor, a verlo, no pensarlo así como pensamiento positivo, sino como la realidad de que tú estás formando a tu Hijo Jesús en nosotros a través de esas cosas. Ayúdanos, Padre, por favor, y danos gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.